Buenas tardes, bienvenidas a esta presentación, a este acto, a este webinar que hemos titulado Asistencia en centros residenciales desde la farmacia comunitaria, porque vamos a presentar hoy un libro, un manual que consideramos muy importante, sobre todo porque estamos hablando de personas mayores, de envejecimiento, de un público el que tiene un mayor riesgo de tener varias patologías en un entorno que son las residencias, y que hacía falta este manual, como les digo, hoy le vamos a presentar para hablar del seguimiento del tratamiento farmacológico en las residencias. Y para ello, y no quiero perder más tiempo porque me gusta ser puntual y hoy tenemos un objetivo de esta jornada de 5 a 6 de la tarde, para presentar y para que ellos mismos nos indiquen el objetivo de este manual, de este objetivo que nos ha traído aquí a todos. En primer lugar, quiero saludar a Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenas tardes, José Manuel. Bienvenido, como siempre. A ver, cuéntanos, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué este manual, como digo, este documento que es pionero? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un placer participar en la inauguración de este encuentro en el que vamos a presentar el manual de asistencia farmacéutica en centros residenciales para personas mayores. En primer lugar, quiero dar las gracias de todo corazón a la Fundación Edad y Vida y a su presidente, a Joaquín Borrás, por la colaboración que ambas entidades hemos desarrollado para conseguir este importante manual, ¿no? Este importante manual que hoy presentamos y en el que se recogen las funciones y los procedimientos a desarrollar por los farmacéuticos en todo el ámbito residencial. Quiero también agradecer a todos los ponentes que nos acompañan en este encuentro virtual y a todos los que asistís a él, que creo que tenemos un número muy importante de personas. Espero que sea de interés para todos este webinar. Como todos sabéis, el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas pues nos plantean importantes desafíos para los sistemas sanitarios y para todos los sistemas sociosanitarios. Recordemos solo algunos datos, ¿no? Como que en el año 2050 más de 6 millones de personas superarán los 80 años, un 11,6% de la población frente al 5,3% actual, y el 34% de la población será mayor de 65 años. Un escenario que plantea nuevas necesidades a las que los farmacéuticos y el resto de los profesionales sanitarios llevamos años señalando que hay que buscar respuestas. Y la pandemia pues, ha evidenciado, ¿no?, todavía más esta realidad y ha puesto en el punto de mira la necesidad de seguir impulsando un sólido y fuerte sistema nacional de salud, un pilar básico de nuestro estado de bienestar. Tenemos el deber, pero tenemos también la oportunidad de reforzarlo y de responder a los grandes retos, a la cronicidad, a la dependencia, a la despoblación, al envejecimiento o la digitalización, consciente de que el sistema sanitario nos necesita a todos los profesionales. Y con este objetivo nace este manual que os traemos esta tarde y que os va a presentar Eugeni Sedano, presidente del Consejo Asesor de Edad y Vida y vocal nacional de industria del Consejo General de Farmacéuticos. Queremos que este manual sirva de guía para aquellos farmacéuticos que tienen actividad y responsabilidades en los centros residenciales y siempre para mejorar la asistencia farmacéutica a las personas mayores. Sabemos que en su mayoría las personas que están en estos centros requieren de una atención integral en la que los farmacéuticos tenemos una labor fundamental dentro de los equipos asistenciales para obtener el máximo beneficio de los tratamientos, velar por la seguridad y asegurar también la calidad de vida. Una colaboración que se sustenta en tres ámbitos de trabajo del farmacéutico en las residencias. Dentro del equipo asistencial, en torno pues, a los medicamentos, a los productos sanitarios y a los dieteterápicos, y en la gestión de los depósitos también de medicamentos. En todos ellos, el farmacéutico tiene la misión de velar por esa seguridad, por esa efectividad, por esa sostenibilidad de los tratamientos farmacológicos, además de asegurarse de que tanto los profesionales como los usuarios y su entorno afectivo tengan la información necesaria
para obtener los máximos beneficios posibles de su tratamiento farmacológico. Somos conscientes de que se trata de un documento de máximos que posiblemente no pueda aplicarse en su integridad pues, a todos los centros, ¿no? Ya que cada uno pues, tiene también sus propias peculiaridades y su propio tamaño, ¿no? Pero que quiere ser útil como esa guía para abordar una asistencia farmacéutica de máxima calidad en todos ellos. Una propuesta de actuación en la que se van a conjugar las visiones pues, de todos los profesionales implicados en la elaboración de la guía, del importante grupo de expertos que desde la experiencia, muy importante, han hecho un gran trabajo. Un documento de referencia que, sin ninguna duda, es una gran contribución de la profesión farmacéutica para seguir mejorando pues, la asistencia a las personas mayores en los centros residenciales. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús, por estas palabras. Y ahora voy a dar la palabra a la otra parte que ha hecho que sea una realidad este manual, que es Joaquín Borrás Ferré, presidente de la Fundación Edad y Vida. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, José Manuel. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Permitirme 2 segundos para presentar Edad y Vida. Somos una fundación que tiene una misión muy simple, que es mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante, digamos, una especie de think tank en el cual nos enfocamos en los recursos económicos de las personas mayores, la vida activa, la salud y el final de vida. Somos una fundación que reúne a empresas relacionadas con este sector, a instituciones académicas y asociaciones. Nos encontramos ante un perfil de personas en centros residenciales con pluripatología, polimedicación, gran dependencia, complejidad clínica y frecuentemente deterioro cognitivo. Desde el punto de vista farmacológico, nos encontramos también pues, con una población que tiene un riesgo importante en la acción y en la interacción de fármacos que puede tener pues, efectos adversos y que en muchos casos presenta retos en cuanto a la adherencia, en cuanto pues, al cumplimiento de las prescripciones farmacológicas. Hago un pequeño spoiler de que sobre el resultado, ¿no? del estudio y de sus conclusiones. Es una conclusión que nosotros llevamos recomendando hace muchos años, que es pues, la incorporación del farmacéutico, del equipo de farmacia, en el equipo asistencial de las residencias, para que se puedan responsabilizar de su uso adecuado y velar por la seguridad, la efectividad o la sostenibilidad de los tratamientos farmacológicos. Sin más, querría agradecer pues, la confianza en la que ha depositado en nosotros el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y ofrecer pues, nuestra disposición para seguir colaborando y para podernos implicar con ellos, con vosotros, en proyectos de mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Y sin más, pues espero que podamos comenzar la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jesús, esto es un camino de una larga amistad, ¿no? Como decían en la película, ¿no? Seguramente habrá más manuales, más trabajos, más proyectos conjuntos, ¿no? Sin ninguna duda, y además, como decíamos antes fuera de micrófonos, tenemos la suerte de compartir Eugeni Sedano tanto en Edad y Vida como en el Consejo General. Le debemos tener como a mitad, no lo sé, pero la verdad que ha sido un nexo de unión importantísimo para poder llegar bueno, pues a tener el conocimiento y el entendimiento entre las dos entidades, ¿no? Con lo cual, pues sí, yo creo que esto ha marcado una hoja de ruta de futuro que va a ser muy importante. Bueno, pues vamos con él, vamos con Eugeni, esa persona que efectivamente ahora mismo tiene el cargo de presidente del Consejo Asesor de la Fundación Edad y Vida, con lo cual está vinculado con Joaquín, pero al mismo tiempo el vocal nacional de Industria del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con lo cual tiene esta capacidad, este puente, y él nos va a presentar este manual de asistencia farmacéutica en centros residenciales para personas mayores
Y por leer brevemente su currículum, porque es muy extenso, simplemente decir que es doctor en farmacia, por lo cual conoce muy bien la temática por la Universidad de Barcelona, especialista en farmacia hospitalaria, ha hecho un máster de dirección en el ESADE, un programa de dirección general en el IES, un certificado de buen gobierno, ha trabajado en la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, en fin, una experiencia que ahora nos va a contar, sobre todo a volcar en este manual. Cuéntanos, Eugeni. Sí, buenos días, buenas tardes. Para aprovechar ya el tiempo, vamos directos a presentar el manual de asistencia farmacéutica en centros residenciales para personas mayores. En primer lugar, antes de ir al manual directo, es bueno que sepamos qué antecedentes hay alrededor de haber elaborado este manual. En primer lugar, me gustaría destacar, y antes ha comentado, ese estudio que hizo Edad y Vida sobre el perfil sanitario de los usuarios de residencias. Se hizo un estudio tomando 111 residencias propiedad de distintas empresas que forman parte de Edad y Vida. Se analizaron 19.000 historias de 19 pacientes, de los cuales 8.000 eran nuevos ingresos. Pues bien, en este perfil sanitario nos dio datos realmente importantes desde el punto de vista de que vimos la cantidad de pluripatológicos, pacientes pluripatológicos, sobre todo en los nuevos ingresos, que tienen 3 o más diagnósticos activos, la polimedicación, viendo que más del 66, más de 2/3 partes de las personas que viven en residencias y en centros sociosanitarios toman 7 o más medicamentos. Otro elemento también a tener en cuenta es el importante porcentaje de personas con deterioro cognitivo. También a resaltar la malnutrición. Más de la mitad de los nuevos ingresos se detectó que padecían malnutrición, deshidratación en estos ámbitos. Y finalmente, el alto grado de dependencia que tienen las personas cuando ingresan en estos centros sanitarios. Esto nos hace concluir que estamos delante de una tendencia cada vez más importante de personas que ingresan en estos centros residenciales, que son pacientes frágiles y de alta complejidad clínica, que por tanto son crónicos, pluripatológicos, polimedicados y con altos grados de dependencia, lo cual nos genera un gran número de problemas relacionados con los medicamentos. Por 2 razones fundamentalmente. Primero, porque al ser polimedicados hay mayor riesgo de interacciones y de efectos adversos. Y en segundo lugar, por los cambios en la farmacocinética y en la farmacodinamia asociados a la misma edad. Todos sabemos, medicamentos que se metabolizan a nivel hepático, cuando hay una persona mayor que además es hepatópata, pues hay un problema de metabolización. O si es un nefrópata y es un medicamento que se elimina por vía urinaria, también podemos tener problemas de acumulación de este medicamento en aquella persona, del paciente. En definitiva, esto nos llevó en su momento a pensar y a defender que los servicios de asistencia farmacéutica en estos centros sociosanitarios, en estos centros residenciales, debían tener un criterio de especialización, debía ser una atención farmacéutica especializada que diera respuesta a estas necesidades de estos pacientes frágiles y de alta complejidad clínica, y que además esta responsabilidad de asistencia farmacéutica incluyera también la correcta utilización de productos sanitarios y de dietoterapéuticos. Fruto de este estudio, también a Edad y Vida, en este documento de posicionamiento de Edad y Vida que se publicó en el año 2019, consideramos que los centros residenciales deben ser dispositivos de atención sociosanitaria y no como meros sustitutivos del hogar o como prolongación del hogar, como está definido todavía en nuestro marco jurídico. Nosotros creímos que el perfil sanitario de los pacientes ingresados nos conlleva a que tenga una connotación de atención sociosanitaria distinta de la que puede ser en la atención domiciliaria. Con este estudio y de la mano también del Consejo Catalán de Colegios de Farmacéuticos y particularmente con el liderazgo en aquel momento de Jordi Dalmases, llevamos a cabo
la elaboración de una guía conjuntamente el Consejo de Colegios de Farmacéuticos y Edativida, pero repito, de la mano del Consejo Catalán, una pequeña guía, un primer documento para resumir cuáles son las funciones a realizar en este ámbito de asistencia farmacéutica en estos depósitos de medicamentos de estos centros sociosanitarios o residenciales, donde comentábamos y destacábamos las funciones de adquisición, el control de las recetas médicas y de las órdenes de dispensación, como no, la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales, la información de medicamentos para tratamientos farmacológicos en geriatría, atendiendo estas circunstancias especiales de los pacientes, de las personas mayores y su respuesta a los tratamientos farmacológicos, que no son las de un adulto normal, como sabemos todos. Y también otro elemento es el del control del uso individualizado de medicamentos, de productos sanitarios y dietoterapia, sin dejar de lado la necesidad de hacer una información del medicamento y también responsabilizarse de formación a profesionales y a cuidadores, añadiendo al final la colaboración, como no puede ser de otra manera, en programas que promuevan las administraciones sanitarias. Este pequeño documento, o este documento que fue el inicio de lo que luego es el manual, se complementaba atendiendo a los ámbitos en que la actividad profesional del farmacéutico se podían agrupar o se podían categorizar. Fundamentalmente el farmacéutico como parte, que forma parte y como miembro del equipo asistencial y que, por tanto, esto le permite tener acceso a la historia farmacoterapéutica y a la historia clínica. También el farmacéutico como responsable y referente en el uso adecuado, seguro y efectivo de la utilización de los medicamentos, de productos sanitarios y dietoterapéuticos y los productos dietoterapéuticos. Y finalmente también otro ámbito de actuación de actividad profesional sería como responsable de la gestión del depósito de medicamentos del centro, depósito de medicamentos que siempre desde Edativida defendemos, que tiene que estar legalizado y vinculado a una oficina de farmacia donde el titular de esta farmacia es su responsable. Y esto es lo que nos llevó, este documento de bases, digamos, nos llevó a elaborar el manual que hoy presentamos, este manual de asistencia farmacéutica en centros residenciales para personas mayores, que tenía como objetivo, y tiene como objetivo este manual, ayudar al farmacéutico a analizar las necesidades de asistencia farmacéutica en función del perfil sanitario de las personas atendidas en aquella residencia, entendiendo que hay disparidad en cada uno de los centros residenciales, unos centros residenciales con mayor grado de dependencia y complejidad y pacientes frágiles y otros residencias que sí podrían tener más una consideración de una prolongación del hogar. Por tanto, las necesidades de asistencia farmacéutica se tienen que adaptar a las necesidades de los usuarios de aquella residencia. Y el segundo objetivo de este manual es la posibilidad de estandarizar con criterios de calidad aquellas actuaciones profesionales del farmacéutico, de manera que aquellos procedimientos que se realicen en un centro sociosanitario o en un centro residencial de Andalucía o de Cantabria o de Galicia o de Valencia puedan ser lo más homogéneos posible para garantizar a aquel residente, a aquella persona mayor ingresada en aquel centro, que la asistencia farmacéutica que recibirá será de la misma calidad y de la máxima calidad asistencial. Para elaborar con estos objetivos y para elaborar este manual, formamos un grupo de trabajo. Entre el Consejo General de Colegios y Edativida, formamos un grupo de trabajo donde, con la presencia, un pequeño grupo de trabajo, no un gran, sino un pequeño grupo de trabajo, muy operativo, con presencia de farmacéuticos comunitarios vinculados a centros residenciales, y luego uno de los ponentes del debate, Jordi Casas, es uno de ellos, y también responsables asistenciales de farmacia de entidades que gestionan
redes de centros asistenciales, redes de centros residenciales y centros sociosanitarios, y también la segunda ponente del debate será también la directora asistencial de una de estas redes de centros geriátricos. Con este grupo de trabajo se ha elaborado el manual que hoy presentamos y que pueden ver ustedes en pantalla la portada, donde, de acuerdo con el documento de bases que antes hemos comentado, se ha dividido fundamentalmente en estos tres ámbitos, ¿no? Las funciones del farmacéutico como miembro del equipo asistencial, y aquí tenemos que destacar en primer lugar los procedimientos dedicados a la revisión, validación y modificación de tratamientos. Pensemos que la revisión es un proceso interdisciplinar de evaluación continuada y estructurada del plan farmacológico individual de cada uno de los pacientes, cada uno de los residentes en este caso, que se debe realizar al inicio, cuando ingresa el residente, y en estos casos se aprovecha además para hacer un procedimiento de conciliación, que luego también comentaremos, y luego tiene que haber una revisión y una revisión periódica que se establezca pues, al cabo de 6 meses, al cabo de 1 año, de poder validar, revisar y validar o modificar, si es necesario, los tratamientos. En esta revisión periódica, en el mismo documento se recomiendan algunos criterios para hacer esta revisión. Por ejemplo, los criterios STOP y los criterios STAR, que nos permiten, en el caso de criterios STOP, pues identificar la posibilidad de detectar medicamentos potencialmente inadecuados, o bien con los criterios STAR, que nos puede identificar la omisión de medicamentos necesarios, ¿no? En ambos casos nos permiten identificar posibles problemas relacionados con el medicamento. En segundo lugar, en estas funciones del farmacéutico como formando parte del equipo asistencial está el procedimiento para la elaboración de una guía farmacoterapéutica. En este caso se trata del papel del farmacéutico también en el equipo interdisciplinar de evaluar y seleccionar aquellos medicamentos los más idóneos de acuerdo con la tipología de los residentes, de las personas ingresadas, de las personas mayores ingresadas en el centro residencial. Esto permite, primero, la disponibilidad, porque sabiendo que aquella es la guía farmacoterapéutica, la farmacia responsable del depósito de medicamentos sabe que aquellos medicamentos siempre los debe tener en stock, por tanto, disponibilidad y acceso. Y por otro lado, la guía farmacoterapéutica nos da mucha información, porque aparte del nombre comercial, el principio activo, las posologías, las pautas de administración, que nos ayudan y pueden ayudar a disminuir los errores de medicación que se dan en todos los centros, ¿no? Si podemos minimizarlos. En tercer lugar, el procedimiento para la detección de necesidades de formación. Por lo tanto, el farmacéutico tiene que analizar qué necesidades formativas tienen todos los profesionales, sanitarios o no, en el correcto uso de medicamentos, de productos sanitarios y productos dietoterapéuticos. Y llevar adelante un plan de formación continuada. Por ejemplo, a los ámbitos de farmacocinética y farmacodinamia especializados en geriatría, ¿no? Hay otros países, Estados Unidos, donde hay una especialidad de farmacia geriátrica que hacen estudios más profundos sobre cómo las personas mayores, repito, no son adultos, son normales, ¿no?, responden distintos a los medicamentos y que por tanto hay que adaptar y adecuar sus dosificaciones. Se pueden hacer cursos de suplementos nutricionales. Ya hemos visto al inicio el grave problema que tienen de más de la mitad de los pacientes, de los residentes cuando entran en la residencia, están malnutridos, ¿no?, vienen de casa con problemas nutricionales, y también se puede hacer formación en cómo detectar problemas relacionados con los medicamentos.
Y todo eso tiene que estar enmarcado dentro de lo que se llama la comisión de farmacia. Por lo tanto, también en la manual hay un procedimiento de cómo llevar, cómo crear, cómo desarrollar la comisión de farmacia, donde en la comisión de farmacia tiene que estar bajo el liderazgo del farmacéutico, pero que es un equipo multidisciplinar, centro, ¿no? De médicos geriatras, gerontólogos, la enfermería, etcétera. Sus principales, en la comisión de farmacia, su principal acción, sus principales acciones es analizar y seleccionar los medicamentos para la guía farmacoterapéutica, pero sobre todo protocolizar cómo se están utilizando para que se utilicen correctamente en el centro. Por tanto, tiene que haber protocolos de actuación aprobados por la Comisión de Farmacia en el uso correcto de medicamentos, de productos sanitarios y de productos bioterapéuticos. Insisto en el tema de productos sanitarios porque en muchos casos, en el tema de los absorbentes, es necesario que haya una información de un experto, como es el caso del farmacéutico, para conocer las distintas capacidades de absorción de los distintos absorbentes, de tallas y distintos absorbentes, y tiene que ser el farmacéutico el que recomiende, de acuerdo con sus conocimientos, cuál es el absorbente, por tanto, el producto sanitario, en este caso, adecuado también a aquel usuario, de acuerdo con sus necesidades, ¿no? También es función de la Comisión de Farmacia establecer un sistema de farmacovigilancia en el centro para detectar efectos adversos y, si es necesario, a través de la tarjeta amarilla, comunicarlo al centro de farmacovigilancia de su comunidad autónoma. Y, finalmente, en estas funciones como miembro del grupo asistencial, hay el apartado de educación farmacéutica que va vinculado dirigida a los usuarios y miembros del entorno, digamos, afectivo del residente. Sobre todo para aquellos residentes que son dados de alta, es decir, que van al centro sociosanitario cuando se descompensan o cuando tienen una reagudización y tienen que estar allá unas semanas, unos meses, pero que luego, cuando vuelven otra vez a normalizarse, pueden volver a su domicilio. En aquellos casos es aconsejable que tanto al usuario, pero sobre todo a los miembros de su entorno, a sus cuidadores, hacerles una educación farmacéutica en la administración, en la correcta administración de los medicamentos, ¿no? En productos sanitarios y bioterapéuticos. También, ¿por qué no?, cómo responder a patologías que no necesitan de diagnóstico médico, ¿no? Y utilización de medicamentos sin necesidad de receta médica, pero también que puedan detectar en el domicilio problemas relacionados con el medicamento. Jenny, perdona, te quedan en teoría 3 minutos. Pues voy adelantando. Perdón. Un momento, que me has puesto nervioso. Nada, yo te quería avisar, porque si no... Lo que se hace es seguir con estas funciones del farmacéutico, seguir toda la cadena, ¿no? Es decir, el apoyo a la prescripción, la validación farmacéutica, la preparación y la dispensación de los medicamentos, apoyar a las enfermeras y al equipo que administra los medicamentos y también realizar un seguimiento farmacoterapéutico en el registro de los problemas relacionados con el medicamento. En estos casos se divide en el manual el procedimiento de dispensación, donde se siguen los criterios del Foro de Atención Farmacéutica y Formación y de Farmacia Comunitaria, Foro de Atención Farmacéutica y Farmacia Comunitaria, en los criterios de verificar la petición de medicamentos, si es necesario que el farmacéutico realice una intervención y registrar la dispensación. En la administración sí que me pararía un minuto, si me permite José Manuel, el moderador, porque en la administración sí que se detectó una práctica muy habitual en las residencias, que es que las personas responsables de administrar la medicación preparan la medicación, y esto de preparar la medicación muchas veces conlleva la modificación de la forma farmacéutica. Trituran los comprimidos, con lo cual aquellos comprimidos que tienen una capa entérica se pierde la capa entérica, abren las cápsulas y vierten el contenido pues, en la sopa, etcétera, siempre con la buena intención de favorecer la deglución de los medicamentos, pero que esto para los farmacéuticos sabemos que puede conllevar
alteraciones en la estabilidad del medicamento y, por tanto, modificaciones en la seguridad y en la eficacia del medicamento, del tratamiento. Por tanto, en el tema de la administración es muy importante que el farmacéutico supervise y pueda enseñar, formar a las personas responsables de la administración de medicamentos en estos ámbitos, ¿no? Y finalmente el tema de conciliación de tratamientos cuando el usuario, ¿no? el residente, transita a lo largo de los niveles asistenciales, primaria, va al hospital, cuando tiene una utilización, vuelve al centro residencial, etc. Y en tercer lugar son las funciones más de gestión en los procedimientos de almacenamiento, custodia y conservación, y aquí básicamente es control de almacenamiento y de caducidades. En los procedimientos de gestión de la dotación, separando qué dotación debe tener el depósito de medicamentos de aquellos medicamentos que son habituales y que forman parte de la guía farmacoterapéutica del centro sociosanitario, y también qué stock de medicamentos de urgencia, por si acaso hay algún tipo de urgencia, que también tiene que ser aprobado por la Comisión de Farmacia, y luego la armonización de este stock, ¿no? El control de excesos, de duplicidades y demás. Y en la gestión de residuos, todos los farmacéuticos sabemos que debemos utilizar las bolsas del sistema SIGRE para poder eliminar correctamente los medicamentos y productos sanitarios, de los productos farmacéuticos. Y acabo finalmente diciendo que el manual recoge toda la normativa, tanto estatal como autonómica, en relación a la asistencia farmacéutica en la dispensación y utilización de medicamentos en centros sociosanitarios. Tanto la legislación estatal de atención farmacéutica concreta como la estatal general de atención sociosanitaria, y luego cada una de las 17 comunidades autónomas se recogen aquellas leyes de ordenación farmacéutica o aquellos decretos que regulan la atención en los centros sociosanitarios para aquellos farmacéuticos que trabajan y que en aquellas comunidades autónomas puedan acceder fácilmente a la legislación que les afecta. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Eugeni, solo una pregunta muy corta. ¿Cuánto habéis tardado en elaborar el manual? Bueno, unos meses. Digamos unos meses debido, lógicamente, porque las personas que han elaborado el manual tienen su trabajo de día a día en su farmacia, en su centro, bueno, dirigiendo la dirección asistencial de los centros o gestionando centros residenciales, y por tanto es tiempo que se sacan, ¿no? Que todos nos sacamos de nuestro día a día para elaborar este manual. Yo lo que sí quisiera es felicitar a todo el grupo de trabajo porque, en mi opinión, han hecho un trabajo magnífico y creo que este documento puede ser traducido a otros idiomas porque puede ser referente para otros países de la Unión Europea y como está en castellano también sirve para Centro y Sudamérica, ¿no? Pero creo que han hecho, la verdad es que un trabajo magnífico, y además es aquello de poner una pica en Flandes, es decir, se ha puesto por primera vez, se ha estructurado de una manera y estandarizado cómo debe trabajar el farmacéutico, y como antes ha dicho el presidente del Consejo de Colegios, este es un documento de máximos al cual cada residencia y cada farmacéutico debe adaptarlo, pero al menos ya tiene su norte, ya sabe a dónde hay que llegar para poder garantizar la calidad de la asistencia farmacéutica que reciben las personas mayores en los centros residenciales. Esta pregunta, porque creo que el valor del tiempo es importante, y perdona pero hay que intentar hacerlo en esta hora. Y ahora tenemos una conversación con dos personas, como decía Eugeni, han participado, han sido coautores del manual, son parte de este equipo. Así que buenas tardes, Jordi Casas Sánchez. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Fini Pérez Martínez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Voy a presentarle brevemente. Jordi es presidente del Consell de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, también del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Él es titular de la oficina de farmacia del Prat de Llobregat desde hace ya unos cuantos años. También es profesor, científico, en fin, una persona muy bien formada y muy conocedora del tema y muy pertinente para la elaboración de este manual. Y por su parte, Fini es licenciada en Medicina y Cirugía General por la Universidad de Cantabria, máster en Psicogeriatría por la Universidad Autónoma de Barcelona
y diplomada en Máster de Dirección de Empresas por el Instituto Europeo de Posgrado y el CEU de Madrid. Bueno, voy a hacer una serie de preguntas a ambos. Al final creo que hay un turno de preguntas para las más de 330 personas que ahora mismo nos están escuchando, o sea que si luego quieren preguntar algo, pues habrá esa oportunidad. Vamos a intentar ser, como digo, puntuales. Y os quiero preguntar a los dos, Jordi y Philip, ¿qué necesidades creéis que tienen los usuarios de los centros de mayores en torno a estos medicamentos? ¿Y cuáles creéis que son los principales problemas que se encuentran con su medicación? Jordi, por ejemplo. Sí, buenas tardes. A ver, creo que Eugeni ya lo ha explicado. En su gran mayoría, los usuarios de centros residenciales son pacientes o personas crónicas, frágiles, vulnerables, además con unas necesidades de medicación respecto a su medicación, en muchos casos tomando 3, 4, 5 medicamentos polimedicados y además con un grado de dependencia importante, que esto hace también a su vez que tengan dificultades para la gestión de la misma. Eso obliga a que haya alguien que se responsabilice en todo momento de sus tomas, de la administración, etcétera, etcétera. Y en este sentido creo que es fundamental garantizar la adherencia y el cumplimiento terapéutico, ¿vale? Es decir, tiene que haber un seguimiento farmacoterapéutico y en este sentido creo que es imprescindible la incorporación del farmacéutico como un miembro más, un agente más del equipo multidisciplinar que se hace cargo de esa persona para asegurarse precisamente esto, el cumplimiento terapéutico y evitar de esta manera los problemas relacionados que pueda haber con su medicación. Tini, ¿tu opinión sobre esto? Pues mi opinión, como no puede ser de otra manera, es muy similar a la que han explicado tanto Jordi como Eugeni. Yo creo que lo primero de todo, para definir las necesidades en torno a la medicación que tienen los usuarios de residencia, es fundamental definir su perfil. Yo lo hago en base a un estudio que tengo de nuestra organización con más de 17.000 usuarios, con lo cual hemos sacado un perfil de usuario tipo de residencia. Y esto nos da un usuario mayor, principalmente mujer. Un 65% de estos usuarios se encuentran entre los 80 y los 94 años, siendo la edad media de los mismos 83. Casi el 50% de los usuarios presentan deterioro funcional grave o dependencia total. Más del 60% presentan deterioro cognitivo de moderado a grave. Demencias y enfermedades del aparato circulatorio suponen la mayoría el 50% de los ingresos principales de los diagnósticos principales al ingreso, y tal y como apuntaba tanto Jordi como Eugeni, el 91% de nuestros usuarios tienen 3 o más diagnósticos activos. Esto lo que quiere decir es que lo que va a definir a estos perfiles es que son pluripatológicos y están polimedicados, lo que conlleva un alto riesgo de iatrogenia. Perfiles, en definitiva, con un alto consumo de medicamentos que lleva asociado un gran número de problemas relacionados con el uso de los mismos, muchas veces incluso derivado de las mismas interacciones entre ellos sin que exista sobredosificación, y se asocia a mayor cantidad de hospitalización, de morbilidad, de mortalidad y descenso en la calidad de vida, que son los principales problemas con los que nos vamos a encontrar. Es necesario añadir a esto que existen cambios asociados a la edad en farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos que aumenta el riesgo de padecer problemas asociados con el uso de medicamentos. Otra pregunta que os quería hacer es si la incorporación de los farmacéuticos a los equipos asistenciales de las residencias creéis que pueden mejorar la farmacoterapia de los pacientes y si es necesario para que esto se pase a ser de una forma generalizada. Fini, tú que diriges y coordinas un gran grupo como es Domusvi, que tiene un montón de residencias. No sé cuántas residencias tenéis ya en España. 202. 202. Y unas cuantas en perspectiva. Cuéntanos tu opinión. Vale, yo creo que aquí también hay determinados aspectos que hay que tener en cuenta en la farmacoterapia de las personas mayores, como ya apuntaba antes Eugeni. Los cambios fisiológicos del envejecimiento que producen modificaciones morfológicas, bioquímicas y psicológicas pueden afectar a los patrones de respuesta de los fármacos y a la aparición de reacciones adversas. El estado nutricional, también apuntado antes por Eugeni. En un mal estado nutricional se asocia a una mala absorción de los medicamentos, la alta incidencia de deterioro cognitivo. Este grupo puede tener dificultades a la hora de conseguir una correcta administración. Muchas veces en fases leves porque nos confiamos en que ellos tomen bien la medicación y otras veces porque con toda la buena intención, tal y como comentaba antes Jordi,
enfermería, cuando prepara la medicación, se carga todas las estructuras que vienen asociadas al medicamento, se trituran los medicamentos, se abren las cápsulas, etcétera, etcétera. La polimedicación, que yo creo que esto es uno de los principales problemas que tiene este sector, no este sector, este grupo de usuarios, está relacionada con la alta incidencia de enfermedades crónicas en este grupo, que desencadena un incremento del consumo de fármacos. En el anciano polimedicado, las reacciones adversas y las interacciones entre diferentes fármacos constituyen un grave problema sanitario. La incorporación del farmacéutico mejoraría la calidad de atención de los usuarios de residencias, ya que aportaría información sobre los posibles problemas y reacciones adversas que nos podríamos encontrar con un usuario determinado, porque conocería tanto su historia clínica como las pautas farmacológicas de ese residente. Aportaría recomendaciones para resolver o prevenir problemas en el uso de medicamentos. Realizaría seguimientos y control de medicamentos potencialmente inadecuados para esta franja de edad y facilitaría el análisis, la prevención y el tratamiento de todos los problemas relacionados con el uso de medicamentos. Todo esto se podría realizar ya que formaría parte activa de este equipo interdisciplinar. ¿Qué sería necesario? Pues principalmente yo creo que voluntad de todo el sector, incluyendo las administraciones públicas, una financiación adecuada de las plazas para poder añadir perfiles y sobre todo una colaboración formal mediante procedimientos entre los diferentes niveles hospitalario, sociosanitario y residencial. Jordi. Sí, bueno, además de todo lo que ha dicho Fini, me gustaría añadir que todas las experiencias en las que hemos trabajado, e incluso fuera del ámbito residencial, demuestran que la integración del farmacéutico en el equipo, con el resto de agentes sanitarios, lo que acaba llevando es una mejora de la atención del paciente y los resultados en salud. Esto se ha visto en diferentes ámbitos. Esta famosa coordinación asistencial entre diferentes ámbitos, atención primaria, hospitalaria, especializada, etcétera, etcétera, y diferentes profesionales, acaba conllevando una mejora en el paciente. Esto está clarísimo. Pero sí que es cierto que muchas veces esto pivota sobre el voluntarismo o iniciativas particulares, pruebas piloto, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que es necesario que todos nos lo creamos realmente, que esto ha de ser así y que las administraciones necesitaríamos un marco normativo que regule y fije las condiciones. Obviamente, como ha dicho Fini, lo dote, establezca cuál sería el marco de cooperación, colaboración y se pongan a disposición las herramientas necesarias para esta colaboración, esta cooperación y sobre todo incluso establecer los mecanismos de comunicación, porque muchas veces, incluso dependiendo de la residencia, experiencias individuales, ya digo, pivotando sobre la voluntad de los agentes, en algunos casos se utiliza mail, en otros plataformas propias, etcétera, etcétera. Creo que es imprescindible que todos pivotemos sobre alguna herramienta tecnológica que nos permita precisamente este traspaso, esta colaboración y este traspaso de información. Tengo que deciros que ya hay unas cuantas preguntas, así que voy a pedir que no seáis muy largos de las respuestas de las preguntas que voy a hacer yo, porque hay preguntas muy interesantes en el chat. Otro reto importante sigue siendo la comunicación entre atención primaria y especializada para mejorar la continuidad de la asistencia. ¿Qué herramientas pensáis que deben mejorarse para facilitar esta comunicación y coordinación? Fini. Yo creo que lo fundamental es una figura de gestor de casos, un gestor de casos que tenga perfectamente definidas sus responsabilidades y sus roles y que tenga el apoyo para garantizar estas competencias. Los gestores deben ser conocedores del plan terapéutico del residente y coordinar el trabajo de todos los profesionales que prestan la atención sanitaria a estos residentes. Y esto quiere decir de todos y es de todos, porque es la única manera de tratar de manera integral al usuario de residencias. Jordi. Sí, como decía antes, pivotando, o sea, esto que nos llenamos la boca muchas veces de que el paciente o el ciudadano está en el centro del sistema, pero para esto es necesario que entre todos establezcamos un sistema que realmente nos permita esto. Es decir, que el mensajero no sea el mismo paciente o el mismo ciudadano y tenemos que establecer sistemas de comunicación bilaterales. Es
Es decir, que tanto el farmacéutico como parte del equipo pueda volcar información en la plataforma que use el centro residencial, como también que pueda obtener información. Y dentro de estos equipos multidisciplinares, bien sea gestores de casos o todo el equipo, yo creo que el farmacéutico, la pata de la medicación, que es una importante, los pacientes frágiles y dependientes, que también pues forme parte y se pongan estas herramientas necesarias. Bien, más preguntas. Fini, ¿se conocen datos concretos de ahorro económico y eficacia? A ver, yo comento, la incorporación de un farmacéutico al equipo interdisciplinar nos hace intuir la mejoría en la eficacia y reacción de la gestión del medicamento. Podemos también intuir que se disminuirá la polifarmacia, seguro que se producen mejoras en caso de que se pueda negociar directamente con los laboratorios y mayoristas, adquisición de envases clínicos, ahorros extra por volúmenes de compra, etcétera. Todo esto hace suponer que existirá un ahorro económico con la incorporación de un farmacéutico al equipo asistencial. Pero lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que ganaremos en eficacia y aportaremos mejor calidad de vida. Dicho esto, hay una revisión sistemática y metaanálisis en el British Journal of Clinical Pharmacological de diciembre de 2019, en el que se revisa toda la literatura publicada en inglés sobre este tema y se basa principalmente en la evidencia del impacto de la figura del farmacéutico clínico sobre el paciente de residencia, evidenciándose una marcada reducción en las caídas, los ingresos hospitalarios y en la mortalidad de los centros que disponían de esta figura. Respecto a los beneficios económicos de la implementación de este recurso, no habían sido evaluados en ese momento, aunque de las conclusiones sí que se deduce que muy probablemente sea una medida coste efectiva. Muy bien. ¿Creéis que la normativa actual, tanto la estatal como la autonómica que regula la prestación farmacéutica en centros residenciales, está enfocada a mejorar la calidad asistencial? ¿Debería mejorarse? A ver, es una pregunta complicada. Es decir, sí que es verdad que existe ley básica estatal, algunos brochazos que regulan esto, pero he de decir que tampoco es muy específica y deja bastante espacio a las comunidades para que lo regulen. En este sentido, tendríamos que hacer un análisis, que de hecho el manual lo hace en el último capítulo, de la situación en cada comunidad. Algunas han intentado regularlo, otras se basan en principios de analogía o incluso en esta norma estatal. A partir de aquí yo creo que el sector residencial ha evolucionado muchísimo en los últimos años. El número de personas dependientes institucionalizadas también ha crecido y yo creo que es la voluntad de todos establecer el mejor sistema que aporte el mejor cuidado a nuestros mayores. A partir de aquí creo que es necesario que a nivel normativo esta situación que estamos hablando aquí se regule y en este sentido yo creo que la guía que hoy se presenta establece las líneas generales o el marco sobre el cual creemos que debe pivotar, siempre, claro, adaptándolo a la situación de esa comunidad y también adaptándolo y adecuándolo a la particularidad de todas las tipologías de residencias. Hemos de pensar que el abanico de tipos, de subtipos de residencias es amplísimo, desde el número de camas, tipología, el centro, ubicación, etcétera, etcétera. Y esta guía es el marco base y a partir de aquí necesitaríamos la normativa y la adaptación para cada situación. Fini. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Jordi y creo que realmente debería de haber un marco mucho más común a todos los centros, porque sí que si uno al leer las diferentes normativas de lo que te das cuenta es que hay diferencias en las prestaciones y en los servicios y de acuerdo que cada comunidad tiene sus propias partidas, etcétera, etcétera, pero sí que no puede ser, o yo entiendo que no puede ser, que se puedan producir agravios comparativos entre usuarios de diferentes comunidades autónomas. Y eso pasa por tener una normativa que marque una línea clara común que sea común a todos, que el manual les puede ayudar. Y ya por último, Jordi, las preguntas que yo tenía preparada, desde un punto de vista de la práctica asistencial, ¿qué crees que aporta este manual?
Sí, a ver, yo creo que remarca que es imprescindible la incorporación del farmacéutico dentro del equipo asistencial y así contribuir a una mejora de la atención farmacéutica del paciente, es decir, todo lo relacionado con su medicación. Como decía anteriormente, creo que esta guía establece el marco básico, las líneas generales de actuación del equipo asistencial y del farmacéutico como un actor más de este equipo. Pero como ya veníamos diciendo, es necesario, obviamente, esto es una guía de máximos, adaptarlo a las necesidades de cada territorio y adecuarlo a la particularidad de cada tipo de residencia. Muy bien, pues vamos con las preguntas del público. Como digo, son bastantes. La primera, porque es reiterada y repetida, preguntan ¿dónde se puede conseguir este manual? Y lo preguntan muchas personas que nos acompañan, como Monse Garra, como Carmen Benito, en fin, diferentes, Tomás Tena. Bueno, pues os lo puedo decir que esta misma tarde se va a volcar en la página web del Consejo, que es las 3 portalfarma.com. Ahí lo vais a tener subido. Voy con las preguntas. Voy contigo, Fini. Te pregunta Antonio Molina. Dice, ¿por qué piensan que las residencias, sobre todo los grandes grupos residenciales, optan por un servicio de farmacia a decenas de kilómetros de distancia, dejando la farmacia comunitaria sin el argumento de proximidad frente a las consejerías y dando, por tanto, la oportunidad a la Administración de ejecutar de sus plataformas hospitalarias directamente este servicio? No sé si te he entendido bien la pregunta, pero los grandes grupos toman diferentes decisiones, evidentemente estratégicas, dependiendo de la comunidad autónoma donde estén. Hay comunidades autónomas donde está muy bien regulado el tema farmacéutico. Por ejemplo, en Galicia, todos aquellos centros con más de 100 camas tienen asociada una farmacia hospitalaria dentro del hospital y hay un farmacéutico que trabaja con nosotros en el centro. En el País Vasco se está desarrollando ahora. Hay zonas de Aragón donde también tenemos farmacia hospitalaria, es decir, al final no es solamente una elección, depende de la normativa que haya en cada comunidad autónoma. Bueno, pues seguimos. ¿Consideráis, esto lo pregunta Francisco Manuel Aceituno Romero, dice, ¿consideráis aplicable este manual a casas tuteladas, considerando las diferencias legislativas que les afectan? Jordi. Sí, bueno, ya lo he comentado. Aquí creo que este manual, esta guía, es un marco, ¿vale?, de líneas generales de actuación. A partir de aquí se tiene que adecuar. Obviamente se habla de una comisión de farmacia, se habla de muchos aspectos que en residencias o en pisos tutelados, donde quizá lo máximo que hay es un responsable higiénico-sanitario y unas horas como máximo que le puede dedicar el médico o incluso se tiene que desplazar el usuario al médico, obviamente hay que adaptar. La situación no es la misma, pero yo creo que el principio inspirador sí. Es decir, la necesidad de que el farmacéutico se implique, se integre y todo lo que tiene que ver con la medicación pivote sobre la presencia de un farmacéutico, yo creo que esto sí que es adaptable. Obviamente aquí con las casuísticas, los recursos y la cantidad de personas involucradas, esto cambiaría. También en algún momento incluso se ha hablado de los ratios de usuarios o el ratio de camas por farmacéutico responsable. Esto también sería un aspecto a valorar, pero en cualquier caso yo creo que lo que es incuestionable es la necesidad de la implicación e integración del farmacéutico. Más preguntas sobre el tema de la proximidad, Fini. Dice Ana García, me gustaría preguntar si la farmacia está asociada a una residencia mediante un contrato privado. Ella habla de una ley en Castilla y León, si esos contratos están obligados a tener una duración determinada para que haya rotación con las farmacias más próximas a la residencia. A ver, lo que hay son diferentes normativas en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Castilla y León sí que hay obligación de tener una farmacia de proximidad adscrita al centro. No vale cualquier farmacia. Yo no puedo tener una farmacia contratada a 150 kilómetros para que me sirva en un centro de Castilla y León. Hay otros sitios donde podemos tener, por ejemplo, en Castilla-La Mancha podemos tener una farmacia que sirve a varios centros porque están... quiero decir, están geográficamente cercanas. En todo caso, contratos con las farmacias no hay. Lo que sí que puede haber son acuerdos de colaboración, porque a nosotros estos datos de farmacia nos pueden servir para hacer diferentes estudios
y a ellos les viene bien, pues ellos nos sirven y nos dan información sobre el consumo de medicamentos que nosotros tenemos. Es decir, sí que suele haber relación de simbiosis donde tienes más abierto el tema de la prescripción, de la contratación del servicio de farmacia, pero en todo caso depende de la normativa que haya en cada comunidad autónoma. Muy bien. Más preguntas. Esta es de Pedro Mateo. Dice, como bien se ha comentado, un 66% de los residentes polimedicados llegan a estar en un tratamiento con 7 o más especialidades. La experiencia es que nunca se llega a estudiar la relación coste-beneficio de muchos de estos tratamientos. Y la pregunta es si no creen que damos mucho peso al tratamiento farmacológico como casi la única solución a este tipo de pacientes. Jordi. A ver, esto está estudiado. Está claro que hay una inercia terapéutica, ¿vale? En el sentido de que un paciente cuando está estable, la revisión de la medicación se tiende a seguir con la medicación que tiene en lugar de provocar una desprescripción o una retirada progresiva de medicamentos por el riesgo que puede pasar de descontrol de ese paciente. Está claro, estamos pensando en muchísimos usuarios de centros residenciales, los equipos que se dedican pues tienen los recursos y la inercia terapéutica sí que está. En este sentido se podría evaluar, pero obviamente siempre tenemos que pensar que en cualquier caso estas revisiones puede formar parte aquí, que es lo que decíamos, el farmacéutico. Existe dentro del estudio de problemas relacionados con la medicación el estudio de la eficacia, de la necesidad y de la seguridad. Sobre estos 3 pilares, obviamente, mantener medicación que no es necesaria también sería un problema de medicación y esto se tendría que revisar. Pero ya digo, no es fácil y todos lo conocemos porque muchas veces la retirada de una medicación por el simple hecho de pensar que toma demasiada medicación, y esto pasa, bueno, le retiro porque lleva muchos años y esta medicación ya no es necesaria, acaba provocando una descompensación del ciudadano y del paciente. Y en este sentido, esto provoca que muchas veces se tienda a no retirar medicación. Más preguntas, en este caso de Idoia Fernández, de Yolanda Santos Vera, dice, ¿cómo se ha planteado cómo se va a financiar la incorporación del farmacéutico al equipo multidisciplinar de los centros sociosanitarios? ¿Fini? A ver, yo antes en una de las preguntas ya lo he comentado, el poder incorporar a un farmacéutico clínico o un farmacéutico en un equipo multidisciplinar depende de muchas cosas, depende de una voluntad por parte del sector, depende de la administración pública y depende esta figura si va a ser del centro o si va a ser una figura compartida, por ejemplo, con el hospital, como tenemos en algunos centros donde la farmacia es hospitalaria y desde luego sí que pasa por una revisión de las tarifas, eso también lo he dicho, pasa por una revisión de las tarifas que nos permitan poder incorporar diferentes perfiles para dar mayor calidad de vida a nuestros usuarios. Seguimos con el tema de las farmacias, en este caso Rubén Martín Lázaro dice, si estamos diciendo que el servicio requiere especialización, ¿por qué designar farmacias cercanas? ¿No es más lógico que el servicio lo dé la farmacia que dé el servicio con mejores condiciones? Por ejemplo, la más cercana no hace unidosis. No sé si aquí quieres añadir algo, Jordi. Bueno, ahora entraríamos en otro debate que es la asignación de una farmacia. Es decir, el manual lo que sí que hace es proponer o sugerir la abertura o la autorización de depósitos en la farmacia y la integración del farmacéutico como responsable. A partir de aquí, obviamente, tiene que haber unos criterios mínimos, no simplemente la proximidad, en el cual se priorice farmacéuticos con la formación o con la capacidad para establecer un servicio. Una de las opciones también, ahora lo decías, en cuanto a lo que te referías de la dotación económica, es las horas que incluso si es un farmacéutico comunitario le puede dedicar a un centro residencial en concreto. A partir de aquí, dentro de una serie de criterios, obviamente una farmacia que no realice seguimientos farmacoterapéuticos o unidosis, no podría quizá hacer esto, pero está claro que a igualdad tenemos un sistema, una ordenación farmacéutica en base a criterios territoriales
sí que es normal si una farmacia de proximidad es capaz de ofrecer este servicio y tendríamos que dotar las herramientas necesarias para que así fuera, priorizar esta situación respecto a alguien que está a 150 kilómetros. De todas maneras, me extrañaría que en 150 kilómetros no haya ninguna farmacia capaz de proveer un servicio de calidad. Seguimos con más preguntas relacionadas. Ana Sánchez dice, ¿está estudiada la diferencia de coste para el sistema dependiendo si la medicación es servida desde un hospital o desde una oficina de farmacia? Fini o Jordi, no sé si tenéis una respuesta a esto. A ver, yo no tengo un estudio, sí que se hizo un estudio, pero hace ya muchos años. Lo que está claro es que cuando uno posee un servicio de farmacia propio, yo hablo hablando del sociosanitario, no hablo de centro residencial, la eficacia económica es mayor porque tú compras mayores volúmenes y porque tú negocias directamente con los laboratorios. Claro, dicho esto, no sé si es extrapolable a un centro residencial siempre que no sea un servicio de farmacia, es decir, que no haya un servicio de farmacia asociado. El usuario de residencia, hoy por hoy, tal y como está establecido, es un paciente ambulatorio y funciona con receta, al igual que podemos funcionar cualquiera de nosotros o cualquier persona que está en su casa. En este sentido, la medicación dispensada a través de farmacia comunitaria va con la receta que todos conocemos y facturación al sistema de salud. Aquí no existe, en el caso de farmacia comunitaria, no existe ni una tarifa o un modelo retributivo que pague en estos casos por dedicación, por trabajo o por número de camas a las cuales se presta apoyo. En este sentido, el hospital o incluso los servicios de farmacia integrados dentro de las residencias funcionan diferente en cuanto a adquisición, compra y pago de esos medicamentos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto también se tendría que hablar, tú lo has dicho, porque no estamos haciendo comparaciones exactas. Es decir, en un caso es simplemente la compra del medicamento, incluso pueden ser envases clínicos, y el personal dedicado a esa función va a otra partida, a otro capítulo diferente presupuestario. En el caso de la farmacia comunitaria, todo va dentro del famoso margen del medicamento dispensado. Entonces, cuando se compara simplemente medicamento a medicamento, obviamente el medicamento hospitalario tiene un margen menor, el envase clínico, etcétera, etcétera. Pero ahí también hay que sumar todos los costes de infraestructura, ¿vale? Eso siempre que el modelo retributivo y la asignación del usuario de residencia continúe siendo el mismo. Entonces, cuando podamos comparar ambas cosas, entonces podríamos decir si es un sistema o es otro. Bueno, me quedan dos preguntas que quiero hacerlas todas para que nadie diga que no han salido sus preguntas. Pilar Lanchas nos comenta, Fini dice, en relación a lo que se ha comentado respecto al suministro de medicamentos, en el caso de Galicia, desde el servicio de farmacia del hospital en residencias de gran tamaño, ¿cómo se integra el farmacéutico del hospital en el equipo multidisciplinar del centro residencial? Pregunta si existen canales de comunicación claros y definidos entre todos los equipos y si participa dicho farmacéutico del hospital en la valoración de la medicación. Vamos a ver, conozco el sistema gallego, te da unas horas de farmacéutico por centro. Y con ese farmacéutico lo que se hace es gestión del medicamento. No acude a las reuniones interdisciplinares porque no son las suficientemente horas como para que pueda hacer una revisión exhaustiva del usuario, pero sí que puede preguntar, tiene acceso a nuestro sistema de gestión de gestión residencial, puede ver la historia clínica y hacer recomendaciones. Todo esto se hace siempre en base a una guía clínica que hay y a una cartera de medicamentos que son los que habitualmente se utilizan en residencia y son los que se usan. Cuando hay algo fuera de guía, lo que se hace es establecer esa comunicación con el farmacéutico, que al final es como todo. Hay sitios donde funciona muy bien, sitios donde funciona peor, ¿no? Estableces la comunicación, comenta el médico o la enfermera o el equipo interdisciplinar el caso y se llega a un consenso de cuál es el mejor tratamiento. Y ya una última, que es una indicación de Ana María Rodríguez. Rodríguez nos dice, en pacientes que no pueden tragarse los medicamentos, que ha mencionado esto antes Joaquín, y eso lleva a que el personal de residencia machaque los comprimidos y suba el contenido de las cápsulas en yogur o sopa,
¿qué solución se le podría dar? Jordi. Bueno, yo creo que hay que analizar el caso concreto, no se puede generalizar, es decir, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y aquí radica la gracia del manual y de la incorporación del farmacéutico. Es decir, hay que ver cada caso, ver si hay alternativa terapéutica. Quizá en algunos principios activos existen formas farmacéuticas precisamente contemplando esta opción. En otros casos se puede valorar con el equipo médico el cambio de medicación para garantizar que esto pase, y entonces incluso aquí entraríamos ya en la valoración riesgo-beneficio. Es decir, llegado el punto, si no hay alternativa terapéutica, no hay alternativa de forma farmacéutica, pues quizás sí que la mejor opción es esa, porque las alternativas son mucho peores. Entonces, por eso digo, haciendo un poco resumen y cierre de lo que hemos dicho, la incorporación del farmacéutico y estas comisiones de farmacia o estos equipos multidisciplinares son los que tienen que valorar individualmente cada uno de estos casos. Muchísimas gracias a los dos, a Jordi y a Fini, a todo el público que nos ha acompañado, que hemos hecho unas cuantas preguntas, nos dará tiempo. Recuerdo dos cosas. Uno, el manual se puede ver en la web portalfarma.com, y también me dice que el manual también está disponible en la web de Hacivida en el apartado de publicaciones. Y nada, para despedir este encuentro voy a dar la palabra al vicepresidente del Consejo, a Jordi Dalmases, para que, por favor, des por finalizado este encuentro, que espero que les haya resultado interesante a las más de 300 personas que han estado con nosotros. Para mí es un placer moderarlo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel. El presidente ha tenido que ausentarse y, como corresponde al vicepresidente, pues aquí estoy, aguantando la institución. En todo caso, muchas gracias a los ponentes, a Jordi y a Fini, a Eugeni Sedano por su trabajo, y a otros dos farmacéuticos que han colaborado también, que hoy no han estado con nosotros, como son Elena Salgas y Ignasi Illa Catalá. Para nosotros, José Manuel, has comunicado ya en diversas ocasiones la disponibilidad del manual en Portal Pharma. Cada descarga para nosotros será una satisfacción, porque esa coincidencia de objetivos entre Edad y Consejo General de Colegios de Farmacéuticos en la visión de ser útiles y de cubrir las nuevas necesidades que tendrán los nuevos pacientes, a pesar del impasse que nos ha supuesto el COVID. Volverán las evoluciones, cuando lo superemos, volverán las evoluciones esperadas de la situación de la cronicidad en nuestros mayores. Pues cada una de estas descargas y esa coincidencia de objetivos para nosotros será una satisfacción. Esperamos que haya otras oportunidades, seguro que las habrá, donde coincidirán los objetivos de Consejo General y Edad y Vida, y podamos intentar realizar, en base a la experiencia de los profesionales, que son los que están y conocen directamente y tienen la experiencia clínica, nuevos ámbitos donde aportar soluciones y nuevos manuales que nos acerquen a esas soluciones para los nuevos pacientes de este siglo XXI. Muchísimas gracias a todos, y podéis descargaros el manual, que es lo que estamos todos esperando. Muchas gracias a ti también, José Manuel, por esta dirección del evento. Nada, muchísimas gracias a todos, a todas las personas que han participado, como digo, a toda la gente que nos ha estado viendo hasta ahora. Hemos sido prácticamente puntuales, 1 hora y 5 minutos, pero bueno, creo que ha merecido la pena para que todo el mundo tenga la oportunidad de poder conversar con nosotros y poder hacer las preguntas. Nada, y citarles un próximo encuentro. Muchas gracias. Adiós. Gracias.